Bueno, pues tiempo de entrevista, tal y como les habíamos adelantado en esta jornada con la secretaria insular del Partido Socialista de Lanzarote y también, como ya saben, diputada nacional, María Dolores Corujo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenida. Muchas gracias. Muy bienvenida. Una jornada en la que, bueno, una entrevista que desde luego siempre es bienvenida, todas son bienvenidas, pero entiéndase de que ampliamos horizontes un poco, ¿no? Hablamos de esa política nacional, que al final hablamos muy poco y para bien o para mal nos afecta indudablemente a todos, y luego también tendremos tiempo para hablar de las últimas polémicas relacionadas con Lanzarote. Una jornada, María Dolores, en la que además acaba de llegar de la convención de su partido, que creo que se ha celebrado en Galicia. Podemos empezar por ahí. ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo han sido las sensaciones? Bueno, yo creo que es muy importante esa convención donde fueron todos los socialistas de todas las federaciones, donde nos encontramos para debatir, para analizar los principales retos que tenemos en los próximos 4 años. Es un partido siempre en constante debate y análisis para marcar posiciones sobre temas que nos preocupan y nos ocupan a todos, y también específicamente a Canarias. Hemos hablado de la posición que ha marcado el Partido Popular a lo largo de estos meses de oposición, una oposición completamente destructiva, donde se ha puesto de manifiesto que no tienen un proyecto de país. Lo único que hemos escuchado a la derecha y a la extrema derecha es ilegalizar aquellos partidos políticos que piensan diferente, es decir, ilegalizar y perseguir a los ciudadanos y ciudadanas que tienen un pensamiento distinto y que no quieren que sea reconocido en el Congreso de los Diputados. Esto es de una gravedad extraordinaria porque pone en riesgo la democracia, la convivencia y la propia Constitución. Hemos hablado también de la posición marcada por parte del Partido Popular y la extrema derecha sobre la famosa votación en contra de esos decretos ley que afectan también y mucho a Canarias y a Lanzarote. Quiero recordar que aquellos que defienden y que dicen constantemente defender la igualdad de los españoles son aquellos que votaron en contra de la revalorización de las pensiones de 3,8% a nuestros pensionistas para el ejercicio 2024. En el caso de Canarias son 365.000 pensionistas que se han visto, imagínense si gobernara la derecha con la extrema derecha, en riesgo la revalorización, insisto, de las pensiones. Votar en contra de bajar la facturación del agua y de la luz, votar en contra de bajar el IVA a los productos más básicos, que saben que ha habido un incremento significativo fruto de la guerra de Ucrania, votar en contra de mantener las tasas, los impuestos a las grandes fortunas, también a las eléctricas, también a la banca. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular y la extrema derecha. Y la pregunta que me hago, y si me permites hago la reflexión en voz alta, es ¿qué tiene que decir aquí en Canarias, aquí en Lanzarote, Coalición Canaria, porque sus socios de gobierno es el Partido Popular? ¿Qué tienen que decirle a sus socios de gobierno de cómo es posible que voten en contra de los intereses de la gente de Canarias? ¿Cómo es posible que voten en contra sus socios de gobierno, el Partido Popular, de la revalorización de las pensiones, pero también del incremento del salario mínimo interprofesional? ¿Qué tiene que decir Coalición Canaria sobre este asunto? Porque cuando un diputado o diputada canaria del Partido Popular vota en contra de los intereses generales, particulares de su gente, yo creo que deben dar una explicación, porque no todo vale. Del Partido Popular solo podemos escuchar la ilegalización de partidos políticos y algo que llevamos escuchando durante décadas, y es que cuando gobierna el Partido Socialista se rompe España. Lo cierto es que hubo una vez un momento en la historia de nuestra democracia que hubo un riesgo real de esa ruptura de España, y fue precisamente en el año 2017 con Mariano Rajoy, con la famosa declaración de unilateralidad de Cataluña, y esa es la única realidad que tenemos que tener presente, no volver a cometer los mismos errores, sino establecer la política en mayúscula, la política útil, la política de la convivencia, del respeto, la política de volver a llegar a acuerdos, y en esa es la dirección en la que estamos. Sin embargo, esta oposición, el Partido Popular y Vox, también hablan constantemente de que la verdadera oposición de ustedes, o quienes les están haciendo y les harán el pulso constante, la lucha constante para aprobar según qué decretos y demás, son los catalanes. ¿Esto es así? ¿Ustedes qué postura están encontrando en este otro lado? Bueno, pues la verdad que la postura que estamos encontrando en todos los partidos representados legítimamente en el Congreso de los Diputados son negociaciones, lo que se ha hecho toda la vida, negociar.
Y en una negociación, pues uno cede y el otro pues mantiene su posición y se llegan a acuerdos. Pero eso lo hacemos en Canarias, lo hacemos en Cataluña, como lo hacemos en el País Vasco, como se hace en la representación de todas las formaciones políticas. Luego, cuando ponen el grito en el cielo, sobre todo ahora últimamente, sobre el pacto o el acuerdo en materia migratoria, es como si fuera anticonstitucional. Miren, es falso lo que han dicho. Primero, la política exterior, la política del control de la frontera, la política del control sobre la inmigración irregular, la política sobre los derechos humanos, esa política la tiene reservada, evidentemente, el Estado, pero la política desconcentrada de la cogobernanza, de marcar pues toda la tramitación de infraestructura, de servicios, de atención a las personas que vienen en situación de irregularidad, lo ha pedido una formación política y se da como si la pide Canarias o la ha pedido el País Vasco, que también tiene esa competencia transferida. Quiero decir con esto, delegada, no transferida, perdón, delegada. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo creo que cuando ves que no hay proyecto de país, lo que tengo claro es que cuando gobierna el Partido Popular, y miren que lo sabemos nosotros, las Canarias y los canarios castigan a nuestra tierra y persiguen a aquel que piensa diferente. En tema migratorio, ¿cómo es posible que con el tema de la inmigración, en una situación que vive Canarias y que ha vivido y sufre nuestra isla, tengamos un Partido Popular canario que no se coloque, que no defienda los intereses de su tierra? ¿Cómo es posible que ahora exijan una ley para obligar a las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular con la extrema derecha para que sean solidarias con Canarias? Es que me parece, es un fracaso tan grande, es que no hay peso político, pero no hay voluntad política porque han cogido la bandera del racismo, de la xenofobia, de la crispación. Es tremendo lo que se está viviendo, que no es distinto a lo que se vive en otros países de la Unión Europea, pero yo esa pregunta sí que se la hago también y se la he hecho a Coalición Canaria. ¿Qué tienen que decir sobre esto? ¿Legislar para que sean solidarios? ¿Es necesario eso? Pues bueno, afortunadamente tenemos un eurodiputado canario, a Juan Fernando López Aguilar, que como saben ha sido el ponente del pacto de asilo por inmigración, asilo y por la inmigración, que ha llegado a un gran acuerdo, también con los conservadores en Bruselas, y es obligar a los países de la Unión Europea a ser solidarios con aquellos países que tengan mayor presión migratoria, en este caso con España y con nuestra tierra, con Canarias, obligando a los países a un criterio de solidaridad en la distribución y bien entendida, porque a veces se utilizan términos cuando hablamos de personas, me refiero en las delegaciones, las derivaciones a las personas que vienen en situación irregular, que lo que quieren es llegar a España para asaltar a otros lugares de la Unión Europea, y de eso sabemos nosotros mucho. Efectivamente, cuando hablamos de distribución estamos hablando, como bien mencionas y damos a entender, para favorecer esa integración, sobre todo también en la sociedad. Ya que estamos hablando de la inmigración, justamente me estaba acordando de unas declaraciones de Nira Fierro del Partido Socialista, que hacía alusión un poco a las últimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre este tema, que ha asociado un poco los inmigrantes con términos un tanto desagradables. Y Nira Fierro reclamaba y demandaba que, en este caso, Manuel Domínguez, el líder de los populares en Canarias, pues que también alzase la voz, ¿no? ¿No cree que se esté haciendo lo suficientemente duros con este asunto, que se esté alzando la voz lo suficiente desde Canarias? Yo estoy convencida de que no. Estoy convencida de que no, porque si tus socios de gobierno, que son el Partido Popular, lo que hacen tras las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del resto de presidentes de otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, no son conscientes, no son solidarios con Canarias, pues dígame usted ¿para qué está como vicepresidente del gobierno canario? ¿Cuál es la fuerza que tiene su partido en Canarias con su líder, con el señor Feijóo? Es absolutamente lamentable, además de declaraciones que ponen en riesgo nuestra propia convivencia.
porque hablar de diversidad, hablar de integración, es hablar necesariamente de Canarias. Aquí conviven nacionalidades distintas como ocurren en el conjunto del país, pero vamos a hablar de nuestra tierra, y que te encuentres una oposición a aquel que gobierna en Canarias y que no exige la solidaridad de su partido político es tremendo, ¿no? Ahora vamos con asuntos que tienen que ver con Lanzarote, pero antes he visto diferentes titulares de medios de comunicación y diferentes asuntos que se han tratado, como comenzábamos la entrevista en esa última convención de su partido. Un titular claro que han extraído es que el Partido Socialista está más vivo que nunca. ¿Cree que es así? Estoy convencida de que es así. Primero porque este es el partido que más se parece a España. Y es el partido que más se parece a España porque es un partido donde reconoce, donde respeta la diversidad de todos sus territorios y de todos sus pueblos. Respeta las lenguas, como fíjense el debate que se ha creado, porque alguien puede hablar en catalán o puede hablar en euskera, en fin, o en galego, o puede hablar en valenciano, cosas que resultan de otra época. Yo creo que es el Partido Socialista, es el partido primero centenario, pero también vertebrador. Y es el partido que ha resuelto los principales conflictos territoriales que ha pasado y que hemos vivido en nuestro país. Y miren que de esto sabemos y mucho, porque hemos sufrido y mucho. Llámese en el País Vasco, con el terrorismo, que afortunadamente se acabó con él, con un gobierno socialista, con un presidente socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero, y ya ETA dejó de ser una amenaza para la convivencia. Y afortunadamente de eso algunos intentan sacar el fantasma ahora, porque saben que ya no existe y que ya se acabó, y que han vuelto a recuperar la democracia, el Estado de Derecho y la política para reivindicar legítimamente cada formación política lo que considere. Y eso ha sido un gran logro. Afortunadamente ya no es un principal problema, que lo hubo y que lo fue de toda la sociedad con el conflicto catalán, cuando esa famosa declaración de unilateralidad, y afortunadamente ha sido con el Partido Socialista cuando el sentimiento independentista ha bajado a cifras históricas. Tanto es así que ganamos las elecciones generales en Cataluña, porque la gente lo que quiere, lo que reclama, lo que demanda son grandes acuerdos. Acuerdos sobre todo para entendernos aquel que se siente diferente. Y miren, un archipiélago como el nuestro, en que en determinados momentos hemos sufrido y mucho, para ser entendidos, para ser reconocidos, para tener un criterio de igualdad en las políticas que se hacen en el gobierno de España, yo creo que nosotros somos y tenemos una voz autorizada a la hora de reclamar el entendimiento de aquel que se siente diferente, porque somos isleños y vivimos en un territorio que necesitamos también tratamientos distintos sobre nuestra propia singularidad. Y eso, sin duda, lo ha hecho el Partido Socialista dentro de un marco legal, del marco constitucional. Jamás Canarias ha tenido tanta financiación, tantos recursos, tanta atención como la ha tenido con el gobierno de Pedro Sánchez. Y eso no siquiera lo pueden contestar porque los datos son abrumadores. Por cuestión de tiempo tenemos que regresar, que ya sabemos que la política nacional da para mucho, es evidente, pero tenemos por regresar y por cuestión de tiempo a la isla a Canarias y a la isla de Lanzarote. Sobre todo por actualidad, veíamos unas imágenes que imagino que como la gran mayoría ha visto, de esas casetas, es un caso concreto, puntual, pero ya hemos conocido que hay más de esas casetas a raíz de una denuncia de un turista en la zona de Arrecife, en este caso en la capital, ahí las estamos viendo justamente. Bueno, un caso en el que se ha hecho eco incluso a medios a nivel nacional y que vuelve a abrir una vez más, insisto, esto es un caso puntual, pero vuelve a abrir una vez más el enorme debate y polémico debate sobre qué está ocurriendo con este tipo de cosas, con la vivienda, con el alquiler vacacional, etcétera, ¿no?, en la isla de Lanzarote. María Dolores Corujo, ¿qué piensa cuando ve estas imágenes? Puesto que, y lo hemos dicho también en varias ocasiones, ustedes en estas últimas elecciones, en campaña electoral, insistieron en el tema de regular el alquiler vacacional y la famosa frase de isla saturada, que se echaron muchos las manos a la cabeza. ¿Qué piensa cuando ve estas imágenes? Que el tiempo coloca todo en su sitio y que el Partido Socialista ha sido coherente y hemos hablado de algo que no es una ocurrencia, que nos hemos basado en estudios técnicos científicos para poner blanco sobre negro la situación que vive nuestra isla. Y Lanzarote está saturada turísticamente. Nosotros no tenemos capacidad
ni para hacer no sé cuántas plantas de vivienda vacacional, de vivienda pública, perdón, ni tenemos capacidad para tener no sé cuántos hospitales, no sé cuántos centros de salud, no sé cuántas guarderías, no sé cuántos colegios, porque vivimos en una isla pequeña, porque nuestra identidad, nuestra singularidad no permite la capacidad de carga que tenemos en la actualidad, porque son modelos completamente distintos, porque cuando hablamos de la derecha, cuando hablamos de Coalición Canaria del Partido Popular, lo primero que hicieron fue aprobar y autorizar una licencia para un nuevo hotel, porque hay que regular la vivienda vacacional porque incide directamente en la vivienda, en el alquiler de la vivienda, porque tensiona tanto el mercado que la inmensa mayoría de la gente no puede pagarse un alquiler, porque tenemos que regular los estándares de calidad, porque tenemos cifras récord en turismo en Lanzarote. Nunca hemos tenido los datos que tenemos y que hemos finalizado en el año 2023, nunca. Cifras récord, donde sin embargo la distribución de la riqueza no la vemos con un criterio de igualdad y la gente tiene que alquilar casetas de campaña para poder vivir. Eso es absolutamente insostenible, es inmoral, políticamente inaceptable. Y por tanto esto no debiera de ser ni siquiera un tema ideológico. Evidentemente que lo es, pero no debiera serlo. Yo le invito al presidente del Cabildo y a su gobierno a que hagamos un gran pacto para hablar de lo que le preocupa realmente a la gente. Lanzarote está saturada, no lo dice el Partido Socialista, lo dicen los informes técnicos que avalan, que hemos sobrepasado completamente nuestra capacidad de carga, que no podemos convivir ni mantener esta situación por más tiempo, que no podemos ir hacia una huida hacia adelante, que tenemos que regular por responsabilidad para las personas que viven en nuestra isla, vivan con un mínimo de dignidad. Pero sobre todo y lo más importante, ¿qué futuro le vamos a dejar a las próximas generaciones? ¿Qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Ese es el modelo que queremos? ¿Que los hoteles estén llenos? ¿Que las viviendas vacacionales estén en cualquier punto de la isla sin ningún tipo de regulación, en cualquier barrio, en Arrecife, mientras la clase trabajadora, las familias son expulsadas y no tengan recursos ni siquiera para vivir? Ese es el modelo que defiende Coalición Canaria y el Partido Popular en nuestra tierra. Miren, la saturación turística como término puede resultar incluso, permíteme la expresión, ciertamente violento, chocante, pero es el término que utilizaron los juristas y es el término que define cuál es la situación de Lanzarote y qué capacidad tiene para seguir albergando más recursos, más prestaciones sobre una realidad que es la que es, que nuestra isla es la que es una isla pequeña, sin capacidad para poder absorber tanto. Y esto es una reflexión de verdad que tienen que hacer todos los partidos políticos. Yo tiendo la mano, la he tendido siempre por coherencia, porque la responsabilidad que tenemos como partido es facilitar, es poner, aunque algunos hayan utilizado la demagogia, no podemos autorizar más camas en nuestra isla, no podemos hacerlo. Debemos trabajar en calidad, en la calidad, en que las personas que vengan a visitarnos tengan mayor gasto en el destino, que la distribución sea más justa en cuanto a la riqueza, que tengamos un plan de vivienda pública, sí, pero eso no va a resolver. Eso no va a resolver si no podemos regular y controlar la vivienda vacacional. Esos son los grandes retos que tiene la isla de Lanzarote. Y no pactos que no conducen a nada, sino del eslogan como el último que hemos escuchado del pacto por el paisaje. ¿Pero qué pacto por el paisaje? Probablemente tendremos que seguir hablando de este asunto porque, bueno, insisto, nos han seguido llegando mensajes y cosas sobre todo este tema, así que seguiremos hablando de ello. Ha hablado de que es necesario un pacto, de que es necesario que no exista color político para este tipo de cosas. De momento se ha recuperado la mesa de alcaldes. Oye, a ver si de alguna forma se puede tratar asuntos como este y de verdad es real eso de que no va a existir color político. Fíjese. Retoma la mesa de alcalde, quien fue alcalde y reventó la mesa de alcalde. Pero esto es la política, ¿no? Pero no estaremos en esa sintonía, porque todos los municipios, y lo digo, estamos para representar a todos los ciudadanos y ciudadanas.
quienes depositaron la confianza en nosotros como quienes no la hizo. Seguiremos, por supuesto, esa mesa de alcaldes a ver qué tal va, y realmente si es así, insisto, porque debería de ser así, desde luego para muchísimos temas que afectan a nivel insular. Y hablando de temas que afectan a nivel insular, tenemos que ir terminando, pero es cierto que el presidente del Cabildo, el grupo de gobierno, ha hecho diferentes ruedas de prensa sobre diferentes asuntos. Una de las últimas ha sido sobre el tema de los parques eólicos, por ejemplo, pero de forma general y por cuestión de tiempo, yo creo que en casi todas las ruedas de prensa insisten en algo, y es que ustedes dejaron muchísimo dinero guardado por invertir en muchísimos de los proyectos, en el tema de los parques eólicos, en el tema del agua, bueno, en muchísimas cosas. ¿Qué tiene usted que decir como expresidenta del Cabildo de Lanzarote a estas afirmaciones? Bueno, yo lo que le puedo decir al presidente del Cabildo es que se deje de frases grandilocuentes, de ocurrencias, y que le diga la verdad a los ciudadanos y ciudadanas de esta isla. Yo no he visto nada igual, es decir, solo veo un titular, una nota de prensa, una rueda de prensa para decir pues prácticamente nada, porque le escuché hablar de un pacto sobre el agua, de una inversión, de un plan estratégico, donde miras la información y no hay absolutamente nada, ni hay proyecto, ni hay financiación, sí, los proyectos que dejamos nosotros evidentemente, pero no hay nada más. Ni hay partida presupuestaria, ni hay financiación, ni hay proyecto, y habla pues, del programa o del proyecto presentado por una empresa privada, pero no por el Cabildo, y además que le compete a la empresa privada hacer esas obras y esas infraestructuras. Es una cosa tremenda. Hoy puedo decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote que 8 meses después, la situación del agua, del abastecimiento del agua potable como el agua agrícola, está peor que hace 8 meses. Y mira que no estaba bien. Hablamos, por ejemplo, cuando lo escuchamos, de resolver los problemas con el tercer sector, y voy a utilizar a una asociación concreta, donde fue debate político muy intenso sobre la situación de Adislán. Bueno, pues lo cierto es que 8 meses después se ha demostrado que han mentido a la ciudadanía, porque hay que legislar, porque hay que tener un reglamento que no tienen, y por tanto la situación es exactamente idéntica que la que estaban hasta hace 8 meses. Y de difícil solución, como ellos terminarán reconociendo en breve. Sobre los parques eólicos, pusimos en marcha e invertimos 2 grandes parques eólicos en 4 años, y en gestión 2 años, con una situación que todos sabemos lo que vivimos en esa legislatura, con la crisis sanitaria, con el cero turístico y 1000 cosas más, ¿no? Pero lo cierto es que pusimos en marcha el parque eólico de Arrecife y adjudicamos el parque eólico de San Bartolomé. Por tanto, todos son ocurrencia para justificar no sé qué, si la incapacidad, si la inoperancia, si los problemas que tiene internos o las razones que sean. Pero lo cierto es que lo que le pido al presidente del Cabildo y a su gobierno es rigor, rigor. Respeto, rigor. Y rigor porque la mentira siempre tiene patitas muy cortas, y sobre todo que a un presidente se le espera o se le exige pues primero que estudie los asuntos a la hora de pronunciarse, y oye, sobre todo que no se mienta. Pues queda dicho, María Dolores Corujo. Iba a decir que el tema de las entidades sociales y del tercer sector y demás, verdad que yo creo prácticamente, no sé si con esas palabras, pero ya han reconocido que es un proceso difícil y que están en proceso de, y además tenemos el caso de San Bartolomé, que bueno, el propio alcalde desde el minuto cero ha dicho que era un proceso complejo, ya lo ha conseguido, eso sí, lo cual es un gran mérito, ¿no? Es un proceso complejo, es difícil, lo cierto es que el problema de agua que dijeron que lo iban a resolver, están reconociendo lo que hemos venido diciendo durante todo este tiempo, al menos nosotros, ellos no, que la privatización del ciclo integral del agua fue un error brutal para Lanzarote, que el tema sociosanitario, el tema de las prestaciones con el tercer sector era mentira, no han podido resolverlo, sí que se sacaron una foto con un famoso protocolo que no sé en qué consiste el protocolo, que el tema del centro de la residencia de Taiche era un problema, han reconocido que tienen el mismo problema exactamente igual. Quiero decir que el tiempo coloca a todo el mundo en su sitio. Perfecto, pues María Dolores Corujo, dicho queda, secretaria insular del Partido Socialista de Lanzarote y diputada nacional. Nos veremos, por supuesto, en próximas ocasiones para seguir hablando de la política nacional y también de Lanzarote. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, nada, no se marchen porque tan solo unos instantes, estamos de vuelta en tiempo de tertulia de periodistas, como cada lunes.